participar de este congreso de hipertensión y agradezco mucho a la Sociedad Paraguaya por esta gentil invitación. Déjame poner mi tiempo para... Perfecto. Entonces, este es el tema que me invitaron a hablar. Les pido disculpas por mi portuñol, pero yo voy a intentar hablar de la mejor manera que yo pueda. El tema es de envejecimiento, fragilidad y presión arterial, más allá de la edad cronológica. Es un tema, me parece, muy complejo, pero es un tema en que estamos trabajando mucho hace muchos años. Me parece que este tema está muy alineado con todo el cambio que tenemos en los últimos años acerca de la manera de evaluar nuestros pacientes. Está muy claro que los factores de riesgo tradicionales son solamente parte del riesgo cardiovascular. Hay trabajos muy interesantes que nos muestran que tendremos que mirar para nuestros pacientes de una manera muy más completa, como por ejemplo este trabajo que nos dice que tenemos que identificar factores de riesgo o de exposición que empiezan muy temprano en la vida de nuestros pacientes, y también este tema está muy alineado con el cambio que tenemos en los últimos años acerca de la evaluación de la edad vascular de nuestros pacientes en un modelo de evaluación que entiende que la identificación de la arteriosclerosis es muy más importante y temprana como riesgo do que la identificación de la aterosclerosis, que es lo que nosotros estamos haciendo hace muchos años. Entonces, también un tema interesante. Y para hacer un link de envejecimiento vascular con fragilidad, hay aportes muy recientes, como por ejemplo este de la Sociedad Americana de Hipertensión, que nos dice que hoy en Estados Unidos, de las personas con 65 años o más, una en cada 5 o 6 ya tiene algún grado de deterioro cognitivo. Entonces, es un tema de salud pública. Estamos viviendo una pandemia de hipertensión, de declínio, de deterioro cognitivo y todo más, y todo esto está ligado. Hace un año publicamos este paper justamente que nos dice que envejecimiento vascular no solamente es un factor, es un riesgo importante para deterioro de la salud cardíaca, renal, pero también de nuestro cerebro. Cuando tenemos disminución de la complacencia vascular, tenemos una serie de mecanismos que dañan nuestro cerebro, y esto empieza muy temprano. Hay trabajos muy interesantes con imágenes o con la medición de la presión intracraniana que nos muestran que cuando tenemos incremento en la presión arterial, empezamos a tener daños en la barrera hematoencefálica, perdimos la posibilidad, la capacidad de autorregulación de nuestro cerebro, tenemos microhemorragias en nuestro cerebro muy temprano, y lo que miramos en las imágenes, por ejemplo, en la resonancia, las gliosis, son justamente evaluación tardía de un daño que empezó muy más temprano. Este es, me parece, el gran desafío hoy, de hacer en nuestra evaluación de nuestros pacientes, evaluaciones que nos permitan identificar estes daños muy más temprano. Acerca del concepto de envejecimiento vascular, hay mucha manera de evaluar envejecimiento vascular. Na verdad, nosotros hacemos eso todo el tiempo, tal vez sin hacer cuenta que estamos haciendo, pero el concepto es muy claro. Nosotros tenemos nuestra edad cronológica, que contamos en años de vida, pero la edad de nuestras arterias, del sistema vascular que protege el corazón, riñón, cerebro, puede caminar diferente de la edad cronológica, y es posible hacer esta evaluación.
Hay mucha manera de hacer eso. Este paper es fantástico, es un paper que hace una revisión acerca del tema. Pero, por ejemplo, si yo hago una medición de la presión en la consulta y tengo un valor de presión sistólica muy alto y diastólica bajo, ou seja, uma pressão de pulso alta, estou identificando provavelmente uma pessoa que tem uma diminuição da complacência vascular. Se hago um ultrassom de carótidas e identifico incremento em grosor da artéria ou placa de aterosclerose, lo mismo, ou lo mismo quando tenho avaliação de um score de cálcio, por exemplo. Pero há maneiras mais tempranas de identificar esse risco em el modelo de la hipertensão arterial, que é justamente fazer a medição de la velocidade de onda de pulso, que é uma medição não invasiva, tranquila, que podemos fazer em uma rotina de nossas consultas, por exemplo. Quando hacemos essas medições, temos a informação da pressão periférica, pero também do valor da pressão central, e principalmente do valor da velocidade de onda de pulso. A velocidade de onda de pulso é a medida da capacidade de elasticidade, da complacência de nossas artérias e tem uma relação muito forte com risco cardiovascular. Eu hice uma afirmação que há uma relação muito forte quando eu tenho incremento da velocidade de onda de pulso, tenho incremento no risco cardiovascular. Há muitos trabalhos que nos mostram isso. Este é paper que publicamos que faz uma revisão, muitos trabalhos longitudinais, observacionais. Há estudos com muitas pessoas, mais de 1.000 pessoas, e não vou, claro, me detener neste tema porque não temos tempo, pero vou falar de dois papers que são muito sencillos para esta discussão. O primeiro é paper que é clássico, que é de Ben Shlomo, de 2014, que nos mostra que se hacemos a evaluação de nossos pacientes classificados de risco bajo ou intermédio por los scores tradicionais e añadimos a evaluação de la velocidade de onda de pulso, temos a possibilidade de identificar 13% dessas pessoas que, em verdade, têm risco alto, porque têm uma velocidade de onda de pulso maior que 10 metros por segundo, e esta velocidade de onda de pulso maior que 10 metros por segundo está associada a um risco cardiovascular 2 vezes maior de morte cardiovascular quando comparamos com pessoas que têm velocidade de onda de pulso normal. E outro paper que é de Vlachopoulos, também paper muito sencillo, que justamente nos mostra que para cada incremento de 1 metro por segundo em velocidade de onda de pulso, temos incremento em risco cardiovascular que se suma cada vez mais. Então, este é o conceito que está muito sólido. Miren que estou falando de papers publicados há mais de 10 anos. E desde outro lado, temos aspectos mais recentes, donde há hoje aparatos que nos permitem também fazer a medição da complacência intracraniana, ou seja, de la pressão intracraniana e de la capacidade de nossos vasos intracranianos de fazer esta acomodação de flujo sanguíneo a cada latido de nosso coração. Esses aparatos estão validados, há mais de 60 papers publicados com este tipo de validação, e nós estamos estudando nos últimos 4 ou 5 anos como se comporta a pressão intracraniana, a complacência intracraniana em los pacientes hipertensos. Miren que se falamos de hipertensos ancianos, com mais de 20 anos de hipertensão arterial, temos 46% de indivíduos com diminuição da complacência intracraniana. É muito provável que haja uma relação muito forte de hipertensão arterial com este mecanismo para dano cerebral, porque, como tu sabem, a hipertensão arterial é a principal causa não somente de acidente vascular cerebral, pero também de diminuição, deterioro
cognitivo ou de demência. E depois, agora mais temprano, publicamos este outro paper que evaluou indivíduos com pré-hipertensão ou hipertensão grado 1 sem medicamentos, e também encontramos em estas pessoas, comparadas às pessoas com pressão normal, incremento en la presión intracraniana y también una disminución de la complacencia. Y otro aspecto muy interesante, la presión intracraniana siempre más alta en las mujeres, y las mujeres tienen más deterioro cognitivo y accidente vascular cerebral que los hombres. Caminando para el final, ¿cuándo deberíamos hacer estas evaluaciones? Esta es una pregunta muy frecuente. Hay mucha manera de evaluar. Cierto que estas evaluaciones son muy importantes si hacemos muy temprano. No hace sentido hacer esta evaluación en personas que tienen riesgo alto, por ejemplo. Pero en personas de riesgo bajo o intermedio, yo podría identificar individuos que en verdad tienen dano vascular y están en riesgo alto. Pero hay un score que está validado en Europa, que se llama SAGE, que es un score que utiliza la edad, la tasa de filtración glomerular, la glucemia y la presión sistólica, 4 parámetros, y hace puntos para estos parámetros, y a depender de estos puntos, indican la necesidad o no de hacer la evaluación de la velocidad de onda de pulso. Nosotros trabajamos con Charalambos Vlachopoulos, que es la persona que hizo y probó la validad de ese score, y validamos ese score en Brasil, y entonces estamos con ese score validado y utilizamos hoy como una rutina en nuestro país. Es muy tranquilo y muy simples. Para al final, ¿qué me parece que son las perspectivas acerca de todo eso? Me parece que una de ellas es que tenemos que trabajar no con el valor de la velocidad de onda de pulso, porque claro que el valor de la velocidad de onda de pulso cambia si yo estoy hablando de una persona de 20, 30, 60 años, y la perspectiva me parece trabajar con los percentiles. Hay trabajos muy interesantes que nos muestran que los percentiles de la velocidad de onda de pulso mayor que 75 se asocian con riesgo cardiovascular mayor, principalmente los mayores que 90. Nosotros hicimos un trabajo en nuestro país, miren que cuando tenemos una velocidad de onda de pulso mayor que 8.2 metros por segundo, ya tenemos una asociación con otros factores de riesgo muy interesantes. Y algo que siempre hablan conozco es que no es tan simple hacer la medición de la velocidad de onda de pulso, y yo estoy de acuerdo, son aparatos que no son tan baratos, pero submetemos ahora un paper en que por modelos de inteligencia artificial, por modelos matemáticos, tenemos la posibilidad de calcular la velocidad de onda de pulso a partir de los datos del SAGE score con una sensibilidad y especificidad muy alta. Y este trabajo me parece tendrá una posibilidad de hacer con que todos nosotros, teniendo o no los aparatos, podamos evaluar la velocidad de onda de pulso. Y por fin, acerca de la pregunta, me parece que tenemos mucho trabajo para investigación acerca de esta relación de daño vascular con daño vascular cerebral y deterioro cognitivo, como todo eso se conecta. Y ahora, en esta semana, hace 3 días, finalizamos la tesis de doctorado de una alumna con 5 papers que están prontos para publicar. La primera está publicado, justamente testando esta hipótese en un proyecto que se llama Cérebro, hipertensos ancianos, evaluando todos esses dados de pressão intracraniana, dilatação flujo-mediada, complacência arterial por la velocidade de onda de pulso, e inúmeras, várias análises de cognição
com vários testes validados, os resultados são muito interessantes e claramente nos mostram uma conexão muito forte. Quando temos incremento na pressão intracraniana, temos uma diminuição de evaluação de cognição, principalmente em evaluação de cognição acerca de los dados de capacidade executiva. Então, são dados muito interessantes e, claro, que nos colocam justamente em la necessidade de um modelo multimodal para avaliação de saúde vascular em nossos pacientes. Eu termino acá, agradeço uma vez mais a invitação e também dejo uma invitação para que todos estejam conosco próximo ano em Brasil. Tendremos o Congresso Mundial de Hipertensão Arterial, é a primeira vez que este congresso vem para América Latina e certamente é um congresso latino-americano e justamente por isso muito importante que todos nós de Latinoamérica estejamos juntos uma vez mais. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Judith Torales nos hablará sobre hipertensión arterial en el adulto mayor, evidencia clínica y recomendaciones actuales. La doctora es especialista en medicina interna y cardiología, fellow en imágenes cardiovasculares avanzadas y pasante de la unidad terapéutica de insuficiencia cardíaca del Centro Hospitalario Universitario de Francia, docente del programa de posgrado de Cardiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción de Hospital de Clínicas, jefa del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Cardiología. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial por la invitación. Bueno, el tema que yo les traigo a continuación es la hipertensión arterial en el adulto mayor, pero la evidencia clínica y las recomendaciones actuales. No tengo conflicto de intereses. Como ya bien estuvo hablando el doctor que me precedió, el envejecimiento a la población es un desafío actual de la medicina. Se prevé que para el 2050 habrá más de 2.000 millones de personas que tendrán mayor o igual a 60 años. El grupo mayor a 80 años será el de mayor crecimiento y se prevé que más del 70% presentará hipertensión arterial. La HTA, la hipertensión arterial, será la causa principal modificable de ACV, insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo. Entonces, el envejecimiento convierte la hipertensión en uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI, como ya bien estuvimos viendo. Entonces, vale la pena bajar la presión arterial y esto es lo que vamos a ir viendo con las evidencias. Y en un metaanálisis de 61 estudios prospectivos observacionales ya publicado en el Lancet en el 2002, veíamos que por cada 2 milímetros de descenso de la presión arterial sistólica, esto hacía que haya una reducción de la mortalidad en un 7% por enfermedad coronaria y un 10% de reducción de mortalidad por stroke. ¿Por qué la hipertensión es diferente en el adulto mayor? Si vamos a andar mucho en la fisiopatología, hablamos por sobre todo de la rigidez de las arterias, del envejecimiento vascular y la consecuencia que esto lleva, ¿verdad? Que nos lleva a una hipertensión sistólica aislada, mayor variabilidad del pulso, debido a la rigidez de la arteria, a la hipotensión ortostática y a la hipoperfusión cerebral. Bueno, todos estos cambios estructurales que si bien no voy a ahondar en ello, pero que nos hacen de la calcificación vascular, el remodelado arterial y la fibrosis que conlleva a cambios funcionales, y todo esto da como resultado en el paciente adulto mayor del aumento de la velocidad de la onda de pulso, aumento de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica. Bueno, sabemos también que la hipertensión sistólica aislada es la forma predominante
Y la presión de pulso elevada es un marcador de rigidez arterial y de riesgo cardiovascular. Y como les estuve hablando de la rigidez arterial, que es el mecanismo central, nos incrementa la poscarga, el trabajo ventricular, la hipertrofia ventricular, el consumo de oxígeno, y esto nos da que disminuye la perfusión coronaria diastólica, o sea, en el llenado diastólico, y por sobre todo actúa en consecuencia en la reserva coronaria, nos da como consecuencia isquemia, insuficiencia cardíaca preservada y arritmias como la más prevalente, la fibrilación auricular. También el doctor habló mucho de hipertensión y cerebro, ¿verdad? Por sobre todo saber que la HTA favorece a la enfermedad de pequeños vasos, a la atrofia cerebral, porque antes pensábamos que era un factor de riesgo solamente para prevenir el ACV, pero hoy sabemos que esto puede retrasar el deterioro cognitivo y yo creo que eso es demasiado importante para la calidad de vida del adulto mayor. Bueno, esto también se vio en los grandes trials, ¿verdad? Donde siempre hablamos de lo que es la preservación de la cognición. También con la hipertensión y riñón, ¿verdad? Que el envejecimiento renal provoca disminución de las nefronas, esclerosis glomerular, reducción de la tasa de filtrado y todo esto acelera la albuminuria, la enfermedad renal cardiovascular, los eventos cardiovasculares y como hoy bien sabemos el síndrome cardiorreno metabólico que está todo, sabemos ya, ya es un continuo, ¿verdad? Entonces lo que se busca es preservar la función renal sin producir hipotensión. En cuanto al paciente adulto mayor, nosotros siempre tenemos que hacer una escala de riesgo de fragilidad en el paciente adulto mayor porque la fragilidad modifica el riesgo cardiovascular, la tolerancia que este paciente nos puede dar al tratamiento que nosotros le queramos implantar, el riesgo de caídas, la hipotensión ortostática y el pronóstico de este paciente. Y para eso hay varias escalas, pero la más utilizada es la de Frail, que es la Frailty Scale, que va de 1 a 9 y que nos habla de un paciente que puede ser, si bien tener 82 años, pero ser robusto, muy saludable, o ser ya un paciente severamente frágil. Y eso nos da que no todos los pacientes son candidatos a la misma terapia. De eso es lo que sacamos con las escalas de riesgo. Pero ¿cómo evolucionó la evidencia? Durante décadas existió incertidumbre sobre si los adultos mayores, especialmente los que son mayores de 80 años, se favorecían o no de un tratamiento antihipertensivo. Y los grandes ensayos clínicos modificaron de forma progresiva esta proyección. En esta línea de tiempo podemos ver que el primer trial que se hizo en hipertensión arterial sistólica aislada, y de preferencia eso eran en adultos mayores, fue en 1961 que fue el SHEP trial. En 1997 el CIS-EAR trial, en el cual se hablaba del beneficio y la posible protección cognitiva, ya en ese momento ya se empezaba a hablar de eso. Luego vino el HIVET 11 años después prácticamente, que para mí es el ensayo clínico que sustentó las bases de tratar la hipertensión arterial y de que el paciente adulto mayor sí se favorecía del tratamiento. Luego vino el SPRINT. El SPRINT es muy importante porque nos habló de un control intensivo de la presión arterial y si esto favorecía o no también a los adultos mayores. Luego el SPRINT-MAI, que fue un subestudio del SPRINT. El STED, que vino a confirmar el beneficio del control intensivo, y luego las últimas guías, que son las del 2024 de la europea y de la AJA del 2025, en la cual sí nos hablan de un beneficio de bajar la presión arterial, pero nos hablan de que hay que individualizar al paciente, de hacerle escalas de riesgo y ver qué paciente sí se va a beneficiar y qué paciente no, a quién le podemos dar beneficio y a quién le podemos hacer daño. Vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? Que como les hablé del SHEP trial, que era el primer estudio que cambió definitivamente la historia del tratamiento y la hipertensión arterial sistólica en los pacientes adultos mayores y que veía que sí había un beneficio. La limitación era que el tratamiento antihipertensivo implantado en este estudio era muy antiguo por las drogas, ¿verdad? Y los objetivos tensionales en ese momento eran menos estrictos que los actuales. Bueno, en cuanto al CIS-EAR trial,
hallazgo innovador fue una reducción cercana al 50% en la incidencia de demencia en el seguimiento prolongado. Hablaban primera vez de lo que era la preservación del cerebro, del deterioro cognitivo asociado, y fue el primer trial que nos habló de esto. Y para proteger el cerebro, ¿verdad? Bueno, y el HIVE trial, que como les hablé que era el principal, nos hacía la simple pregunta de si debemos tratar o no al paciente mayor de 80 años, y todos sus pacientes incluidos en el estudio, que eran 3.845 pacientes, eran mayor o igual a 80 años. O sea, por eso fue un estudio demasiado importante en pacientes de adulto mayor. Y lo que nos daba era que había las cifras que nos dieron eran muy contundentes, ¿verdad? Muy rotundas. Hacia una disminución del 30% de todo tipo de stroke. O sea, ahí luego ya nos hablaba de una cifra muy importante. Una reducción del 39% del stroke fatal. Ahí vieron, acá, esto es lo que a mí me gustaba mucho, la curva de Kaplan-Meier, como ven que desde el inicio del tratamiento prácticamente ya cómo se separan las curvas. O sea, había realmente una diferencia abismal entre tratar o no la hipertensión y cómo se beneficiaba el paciente. Y nos hablaba de la mortalidad por stroke. O sea, el número era muy impresionante realmente. La mortalidad total por cualquier causa fue de 21% de reducción. O sea, esto es muy, muy importante, también el valor es muy contundente. Y acá, el que a mí más me llamó la atención, había un 64% de reducción de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Acá ven cómo es abismal la separación de las curvas en la curva de Kaplan-Meier, ¿verdad? Y la P como es tan significativa. O sea, estos números fueron abrumadores, por eso el HIVET vino a sentar la base de que sí debemos tratar al adulto mayor y que sí se beneficia. Bueno, luego de esto vino el sprint, que yo creo que en el 2015 eso a todos nos sorprendió, ¿verdad? De bajar mucho las cifras tensionales, y también nos daban primero lo del paciente normal, pero en el paciente adulto mayor también exigía un control más estricto, pero nosotros lo que vimos con el tiempo fue que lo que había que hacer era seleccionar al paciente, había que hacer una cuidadosa selección del paciente que se iba a beneficiar de bajar aún más la presión. Bueno, luego el STEP trial, que vino a sustentar el control del tratamiento intensivo, ¿verdad? Con aportar beneficios adicionales en pacientes seleccionados. Y bueno, y acá como les dejo nuevamente el tema de tratar toda la línea de tiempo en lo que son los principales estudios en el paciente adulto mayor. Y de lo que podemos sacar de esto, la pregunta ya no es, ¿hay que tratar la hipertensión arterial en el adulto mayor? La respuesta es sí, hay que tratar, pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde debemos bajar la presión arterial y en qué paciente? Y el paradigma actual integra entonces la edad cronológica, la edad biológica, la fragilidad del paciente a tratar, la hipotensión ortostática, si se presenta o no, la tolerabilidad a las medicaciones, la polifarmacia, ¿verdad? Que luego vamos a hablar también de eso, y el riesgo cardiovascular asociado e individual de cada paciente. Entonces, la evidencia actual apoya individualizar el tratamiento considerando la fragilidad, la tolerancia y la preferencia también del paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que no quieren tomar 2 medicamentos, prefieren una polipíldora, ¿verdad? O sea, siempre también preguntarle al paciente y a su familiar, ¿verdad? Pero hay que tener especial precaución en el paciente mayor o igual a 85 años, en la fragilidad moderada severa, en la hipotensión ortostática sintomática y en la expectativa de vida limitada. Y no confundir el umbral para iniciar el tratamiento con el objetivo durante el tratamiento, y también saber que esto puede ser variable, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo iniciar el tratamiento? Primero, entonces, tenemos que confirmar la presión arterial, ¿verdad? Ver también si hay o no presión ortostática, y preferentemente para confirmarla hay que confirmarla en la casa, ¿verdad? Ya sea con MAPA o AMPA, ¿verdad? Pero confirmarla, hay que verlas, sí o sí evaluar la fragilidad del paciente, ver la función renal y ver las comorbilidades asociadas. Luego, al hacer la escala de fragilidad, ver si tenemos un paciente adulto mayor robusto o si ya nos vamos a un paciente ya con mayor fragilidad. Si tenemos un paciente adulto mayor robusto, iniciar la estrategia recomendada de las últimas guías, que es la combinación inicial de 2
de 2 fármacos a dosis bajas, de preferencia en una sola píldora. Y, o sea, que sería como tratar a un adulto normal si el paciente es un adulto mayor robusto. Pero si es un paciente ya de cierta fragilidad, tal vez hacerlo una monoterapia inicial y iniciar despacio e ir despacio. Dosis bajas, titulación lenta. Y siempre individualizar. ¿Qué fármacos elegir? Siempre IE cara 2, calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos, de preferencia la indapamida. Y las combinaciones iniciales preferidas son, como vemos, siempre IE cara 2 y calcio antagonistas o diuréticos. Y el beta bloqueante, no usar de rutina como primera línea, pero siempre tener en cuenta también la comorbilidad asociada del paciente, si tiene cardiopatía isquémica o si tiene arritmia, fibrilación auricular, al menos si es que tenemos que usarlo como control de la frecuencia. Entonces, esto sería en cuanto a los fármacos a elegir, y los mensajes claves para llevar a la casa son que no debemos de tratar el número de años, debemos tratar al paciente que tiene esos años, y las guías están convergiendo, no hacia menos tratamiento porque es anciano, sino hacia un tratamiento intensivo en cuanto el paciente pueda tolerarlo. La pregunta moderna no es qué edad tiene el paciente, sino qué intensidad de tratamiento puede tolerar de forma segura. Muchas gracias. Bueno, vamos a saltar una exposición ahora y continuamos más tarde. El que va a continuar va a ser el doctor José Aponte con errores frecuentes y situaciones límite en el tratamiento de la hipertensión del adulto mayor. El doctor José Aponte es especialista en medicina interna, especialista en gerontología y geriatría, médico hospital geriátrico del IPS, presidente de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría. Adelante, doctor. Buen día, muchas gracias a la organización por dar la oportunidad a la geriatría de poder participar de un evento tan importante como este. Sabemos que en todo el mundo la geriatría está cobrando importancia por el envejecimiento mundial de la población. Nosotros acá en Paraguay tenemos todavía un corto recorrido como especialidad. Sabemos que la geriatría en general en el mundo es una especialidad nueva. Para hacer una comparación rápida, la geriatría en el mundo como especialidad empezó en el año 1946, gracias a 2 trabajos que presentó la doctora Marjorie Warren en Inglaterra. Ella era cirujana, pero se encargó de una casa de cuidados para gente mayor que estaba al lado del hospital, y vio que la gente mayor tenía ciertos problemas específicos, hizo ese trabajo y bueno, a partir de ahí se creó la especialidad de geriatría. Y para que vean qué tan rezagados estamos, es que eso fue en 1946. Y sin embargo, por ejemplo, la cardiología y bueno, las demás especialidades también ya estaban caminando a pasos agigantados. Empezando ya 2 años después, en 1948, un trabajo prospectivo, el más importante, no sé si del mundo, pero el más conocido por lo menos, que es el Framingham. Entonces ya estaban empezando con ese trabajo cuando recién la geriatría estaba empezando. Nosotros como geriatras no le vamos a dar los lineamientos de qué medicamentos, en qué momentos, sino nosotros lo que vamos a decirle a ustedes es, ¿este paciente puede recibir la medicación o no? ¿Verdad? Nosotros vamos a seguirnos, tenemos todos los estudios hechos en cardiología sobre los medicamentos, en qué momento, cuándo. Nosotros como geriatras le vamos a decir, ¿este paciente va a tolerar o no? Entonces, sin embargo, tenemos que hablar también con el paciente que esté... que sea parte del tratamiento. Él tiene que ser una parte activa de la decisión de su tratamiento. La geriatría empieza, por ponerle un número, se le pone 60 años, pero realmente los problemas de la geriatría empiezan en
general, con la jubilación y el cambio de estilo de vida que tiene, una falta de actividad de toda su vida que estuvo realizando una rutina y pierde eso, y ahí empiezan los problemas geriátricos. Nosotros tenemos la edad biológica, como bien dijo la doctora Judith Torales, la edad cronológica y la biológica. Nosotros tenemos que poner en la balanza qué tanto podemos ayudarle a esa persona, a este paciente, haciendo una prevención vascular que a nosotros ya nos llegan tarde, ¿verdad? Lo ideal sería ya que esa prevención cardiovascular se haya hecho muchos años antes. Y bueno, nosotros vamos a ver que no haya un daño iatrogénico con toda la medicación que se le esté dando. Nosotros normalmente lo que hacemos es tratar de que no se le sumen más medicamentos y tratar de sacar si es posible, ¿verdad? Tenemos situaciones clínicas en los pacientes que pueden ir variando desde una situación leve hasta las más complejas, ¿verdad? Normalmente en los pacientes ancianos, ya con cierto grado de fragilidad, hay situaciones que se ven con más frecuencia, como por ejemplo el delirium, que aparece ante una simple infección urinaria. Puede aparecer un paciente totalmente desorientado y puede ser activo o hipoactivo, ¿verdad? Que no quiere comer, no se levanta. La descompensación multiorgánica, infecciones atípicas, ¿verdad? Como acabo de decir, se presenta sin molestias urinarias. Sin embargo, el paciente tiene una infección urinaria, pero se está presentando de otra forma. Uno tiene que saber esas presentaciones en los pacientes geriátricos. Después están los dilemas éticos, ¿verdad? El encarnizamiento terapéutico, pacientes que ya están en silla de ruedas y quieren darle un tratamiento como si fuera que ese paciente va a salir después a entrenar, a trotar, pero no, ¿verdad? El rechazo de tratamientos, cuando el paciente mismo dice, yo ya no quiero más, ¿para qué? Bueno, ahí tiene que entrar el arte, digamos, de la medicina. La limitación del esfuerzo terapéutico, que tenemos que ver de acuerdo al estado del paciente. Después tenemos la vulnerabilidad social. Todo esto son rasgos específicos de los pacientes geriátricos, ¿verdad? El abandono familiar, muchas veces vemos que el paciente se queda solo en su casa, se van los hijos y queda solo y con suerte le visitan. El aislamiento severo, por supuesto, no quiere salir solo y se queda y no sale de su casa. La iatrogenia por polifarmacia masiva, que es uno de los trabajos más importantes que tenemos los geriatras de ir quitando aquello que ya no es esencial. Los cuidados paliativos ya sería la etapa final, ¿verdad? Donde sí ya los medicamentos tienen que ser exclusivamente aquellos que sean de suma importancia. Por ejemplo, para el manejo del dolor, ¿verdad? Que es lo más importante en esa etapa. Bueno, tenemos la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica que se basa en la edad desde que nacemos, ¿verdad? Y la edad biológica, como bien ya dijo la doctora Judith, podemos tener múltiples parámetros en los cuales nos podemos basar. En geriatría nos basamos principalmente con las escalas. Tenemos la escala Frail, que es la que la doctora presentó. La escala Frail tiene, voy a presentar después. La de Rockwood es otra. Hay escalas para fragilidad de todos los países. Todos los países han hecho algún tipo de estudio para tener su escala de fragilidad. Ustedes pueden buscar en internet la escala que les sea más útil, más práctica para hacer en el consultorio. La de Frail es la más útil. Muchas veces no hace falta hacer la escala. Uno le ve al paciente y es frágil, ¿verdad? Entra caminando apenas. El doctor te dice, te pasa la mano apenas, con fuerza. Bueno, ese probablemente es un paciente frágil. Esta es la escala Frail, por sus siglas en inglés, que
en inglés le gusta ponerle esos nombres que hacen, bueno, está acorde con lo que va a buscar. Bueno, respuesta afirmativa. Cuando el paciente está cansado, es incapaz de subir un piso por escalera, es incapaz de caminar una manzana, tiene más de 5 enfermedades, ha perdido peso más del 5%. Si 3 de esto es positivo, el paciente es frágil. Ya le pueden catalogar como paciente frágil. Eso es lo más fácil que hay. Sin embargo, hay estudios en los que la velocidad de la caminata ya es suficiente como para catalogar a un paciente como frágil y tiene todas las posibilidades de complicaciones que si hacemos la otra escala y nos da también frágil, ¿verdad? Que es caminar, la velocidad de la caminata. El límite, digamos, para decir que un paciente es robusto es cuando camina 1 metro por segundo, es decir, un paso por segundo. Esa medición podemos hacer a ojo, ¿verdad? Cuando camina, el límite está en 0,6 metros por segundo, es decir, medio paso por segundo. Hace un pasito, ya es frágil. Ya no hay mucho más estudio que tengamos que hacer, pero probablemente ya hay que tratarle con especial cuidado. Es lo que les dije recién. Bueno, pacientes robustos, el objetivo de la presión es, como cualquier otra persona adulta, como dijo la doctora Judith también, el tratamiento combinado dosis baja, que es lo que dicen las guías. Moderadamente frágiles, el objetivo tendría que ir un poco más arriba, a 140-90, y ahí con precaución. Normalmente en pacientes, aunque sea robusto y tenga 80 años o veamos ya una persona mayor, en geriatría hay reglas, ¿verdad? De cómo iniciar los medicamentos. Normalmente siempre lo ideal es iniciar de a 1 y dosis baja, ¿verdad? Ya no hay mucho apuro en normalizarle la presión a ese paciente, porque si ya vino con presión muy alta, con esa edad normalmente está tolerando. Entonces tenemos que hacerlo en forma tranquila y por supuesto con los controles cercanos, ¿verdad? El paciente frágil, y bueno, el paciente frágil grave, un paciente que necesita ayuda para movilizarse, ya hay que ver si tolera la presión alta hasta 160, normalmente es una presión razonable que podemos dejarle todavía si es que tolera esa presión, ¿verdad? Entonces, no encarnizarse con ese paciente, tratar de bajar más. El punto de control crítico es, como dijo también la doctora Judy, que gracias estuvo antes que yo y ya dio los lineamientos más específicos. Entonces, la hipotensión ortostática es un punto importante, es prácticamente decisivo para guiar nuestro tratamiento, porque eso es lo que puede causar más daño que beneficio. Si el paciente está teniendo una presión que baja, ¿verdad? A los 5 minutos baja 10 o más milímetros de mercurio con la bipedestación, entonces un paciente que hace hipotensión ortostática y tenemos que hacer los controles mucho más seguidos y tratar de que por lo menos no suba demasiado la presión, no le vamos a normalizar. Y si es posible, si es que se puede sacarle inclusive algún medicamento que tenga que no sea absolutamente necesario. Bueno, ¿entre qué medicamentos? Los preferidos son los bloqueadores del canal del calcio. En este caso, el que menos problemas se ven es la lercanidipina. Con la lodipina, si el paciente no tiene edema de miembros inferiores, también, por supuesto, es el más barato y más asequible. No sé si los cardiólogos van a tener otra versión. Yo estuve investigando por qué no hay tantas combinaciones de tantos medicamentos con lercanidipina como vemos con amlodipina, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, lo que encontré en la red
bueno, los laboratorios, ¿para qué van a esforzarse en hacer todos los estudios que hay que hacer para evaluar la fiabilidad y el que no tenga efectos colaterales de un medicamento si el otro está funcionando bien? Bueno, entonces si no hay problema, amlodipina. Y entre los inhibidores del sistema renina-angiotensina, el April funciona muy bien siempre, es un medicamento que, si bien el problema es que es cada 12 horas, un medicamento que todos los beneficios demostrados en cualquier otro también. Lo que sí hay que evitar son los beta bloqueantes, a no ser que tenga una indicación específica, como ya dijo la doctora Judith. Y los alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes normalmente luego no usamos, ¿verdad? A no ser que sea para la próstata, los que son específicos. Y en algún punto se prefiere también, si se puede, que se evite también eso, ¿verdad? Si bien son específicos, hasta cierto punto pueden llegar a afectar la presión arterial y producir hipotensión postural. Los instrumentos para reducir el riesgo, bueno, si uno está en la indecisión, digamos, de ver qué medicamentos le podemos recetar o no a nuestro paciente, tenemos varios instrumentos en geriatría. El de Beers es un médico, Mark Beers, de Estados Unidos, que publicó por primera vez una lista de medicamentos que de preferencia hay que tratar de evitar en los pacientes geriátricos, y tienen su clasificación y la explicación de por qué, en qué momento. Si bien igual que todos los lineamientos son guías, ¿verdad?, que uno tiene que adaptar a su paciente, asimismo también, ¿verdad? Levirs, que fue en 1991, después vino el Stop Start en 2001, que es de Europa, y así hay muchas listas de medicamentos que de preferencia hay que tratar de evitar. Está el de Francia, el de Inglaterra, el de Alemania, el de Noruega, hasta en Asia también tienen. Bueno, entonces pueden buscar y ver en estas listas. Inclusive el Stop Start es muy útil porque además de que nos diga cuál mejor evitar en los pacientes geriátricos, nos dice cuáles hay que iniciar. Dependiendo de si nos olvidamos por ahí de algún medicamento, también da esa sugerencia. Bueno, con cada uno de estas guías nosotros vamos a tener ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque los de Beers, que son los americanos, usan ciertos medicamentos que en Europa no usan. Los de Stop Start, que son europeos, van a usar ciertos medicamentos que en Estados Unidos no usan. Entonces, nosotros acá en Latinoamérica creo que nadie sigue estrictamente una escuela y otra, ¿verdad? Nos llegan los medicamentos tanto de Europa como de Estados Unidos y tendríamos que ir viendo de los dos lados cuáles sí y cuáles no, cuál es mejor y cuál es peor. Otro que el Stop tiene una versión 3 que se actualizan, todas estas guías se actualizan cada tanto, y en los que sí hay que tratar de evitar son los diuréticos de ASA, ya que los pacientes geriátricos normalmente toman poco líquido, tienen muy poca complacencia vascular, entonces al quitarle líquido fácilmente pueden hacer hipotensión postural, que es un problema muy grande en geriatría porque la hipotensión postural, al pararse se cae y hay alguna fractura que después ya le deja en cama. Entonces hay que tratar de evitar a toda costa. Los alfa bloqueantes, como ya dije, y bueno, beta bloqueantes más antagonistas del calcio, también hay que controlar la frecuencia cardíaca. Después están ya con los cuidados paliativos, ¿verdad? Ya son una situación ya totalmente el límite, ¿verdad? Hasta ahí llegó el paciente, hasta ahí estamos con él, más que esto no vamos a hacer, así que tratar de quitar ya todos los medicamentos que no sean necesarios, calmar el dolor y bueno, dejarle algún medicamento si es que su presión está siendo un problema, entonces bueno, iniciarle así de a poco, dosis baja de un medicamento, ir controlando. Ahí tenemos otra guía que es el Stop PAL para pacientes paliativos, ¿verdad? Suspender el bloqueante, suspender IECA,
si se usan solamente para prevención, ¿verdad? A corto plazo no vamos a encontrar beneficios. Y las estatinas y los hipolipemiantes también, ¿verdad? ¿Qué nos sirve darle, a no ser que su colesterol esté, no sé, en 300, ¿verdad? Entonces, darle siempre dosis bajas nomás ya, ¿verdad? No vamos a conseguir que revierta la situación de sus arterias ya en etapa paliativa. Bueno, entonces, identificar al paciente, cuál es el que es robusto, cuál es el frágil, cuál es muy frágil, tratar de reducir las dosis gradualmente siempre, lo que nosotros hacemos siempre, iniciar de a poco, de a un medicamento gradualmente, dosis baja. Así también cuando vamos a quitar, quitamos de a uno, de a poco. Después el monitoreo, por supuesto, y si se puede suspender, suspendemos. Ya vimos. Las decisiones compartidas, hay que hablar con el cardiólogo, decirle, mira, este paciente ya es un paciente que es frágil, que vamos a tener que tratar de no intensificar, hablar con el nefrólogo, hablar con el diabetólogo, o sea, tenemos que formar un equipo para ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con ese paciente. Eso es importante, tratar de mantener un diálogo entre los colegas. Bueno, esto ya hablamos. Y bueno, suspender la medicación a veces no es tan fácil, ¿verdad? Hay medicamentos que no hay forma de suspender, pero hay que tratar siempre, ¿verdad? Bueno, y el mensaje sería: no todo anciano es frágil. Tenemos pacientes de 90 años que corren maratón y esos pacientes hay que cuidarlos, ¿verdad? Hay que extremar las medidas, tratar tratar de que todos sus parámetros estén lo mejor posible sin llegar al extremo. Y bueno, espero que haya ayudado a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ponte. A continuación, el doctor Duque nos hablará sobre hipotensión ortostática, caídas y desprescripción, decisiones que cambian el pronóstico del adulto mayor. El doctor es médico especialista en cardiología, máster en cardiología, staff del Servicio de Cardiología Diagnóstica del Hospital Central de IPS, fellowship en ecocardiografía e imágenes. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido por la invitación al Comité Científico del Congreso Paraguayo de Hipertensión, el Congreso Latinoamericano. Es un honor para mí poder compartir con colegas. Y bueno, me han encomendado un poco hablar de hipertensión ortostática y cómo las decisiones que cambian en la toma a la hora de sacar o descontinuar algunos medicamentos, ¿no? Entonces, quizás me encantaría en primer momento hablar un poco, estos son mis conflictos de intereses, un poco en el contexto de que quizás ya todos estamos claros cuáles son la relevancia que tiene o la interrelación que existe entre la edad y los factores de riesgo, ¿no? Los estudios a través del tiempo, Framingham ya lo hizo en su primer momento, habló un poco de la relación que existe entre la edad, la longevidad y la muerte cardiovascular. Cuando a estos factores de riesgo, asimismo, le sumamos la coexistencia de factores de riesgo, se duplican o incrementan en gran proporción todos estos eventos. Y cuando evaluamos la cantidad de ausencia o posibilidad de no eventos, también están relacionados a la coexistencia de estos factores de riesgo. Cuando vemos a estos grupos de pacientes, en estudios como ya mencionó la doctora Torales previamente, el estudio HIVET, donde logra intensificar tratamiento o donde logra por primera vez incluir a pacientes de edades muy avanzadas, por encima de 80 años, nos comenzamos a dar cuenta que hay una disminución importante en el riesgo absoluto de evento stroke o stroke fatal. Entonces, por primera vez comenzamos a ver de que la fragilidad por sí misma no es un impedimento para poder tratar a este grupo de pacientes y adicionalmente no existe ninguna evidencia de que la fragilidad pueda modificar el impacto beneficioso o positivo de las terapias para tratamiento antihipertensivo. Cuando vemos más adelante, las curvas de Kaplan-Meier para el estudio de Spring en el 2015 establecen claramente que en el grupo control para índice de fragilidad menor a 0 a 10,
este grupo de intervención o los pacientes que tenían grupo de intervención con terapias intensivas también se beneficiaban, y cuando los comparaban en este subgrupo del SPRINT con aquellos pacientes que tenían índices de fragilidad mucho más altos, por encima de 0,20, igual el grupo que recibía tratamiento hipertensivo de forma intensiva se beneficiaba. Entonces comienza a crearse la variable de que definitivamente la fragilidad no debería ser una causa para excluir a este grupo de pacientes. Bien, siguiendo un poco con la fragilidad, un poco más en detalle, cuando nosotros evaluamos un poco las cortes y los promedios tanto del SPRINT como el HIBET, donde evaluaron la reducción importante de eventos en el grupo de tratamiento hipertensivo, vemos que los promedios para ambos grupos de estudio, tanto para el HIBET 0,17 como para el SPRINT 0,18 en términos de promedio de fragilidad, vemos que casi el 30% del grupo de SPRINT eran grupos de esta índole. Entonces, fueron grupos importantes, fueron participantes que pudieron participar, valga la redundancia, en este estudio, y pudieron demostrar que definitivamente el grupo poblacional adulto mayor se puede beneficiar. Entonces, de alguna forma nos dice, bueno, en este punto, que quizás quisiera dejar por sentado, es que la evidencia sobre los beneficios del tratamiento intensivo frente a los estándares para el manejo de la presión arterial en la población general de los adultos, mediana edad y mayores, ha sido bastante discutida durante los últimos 2 décadas. Adicionalmente, pareciera en que los beneficios han planteado interrogantes sobre el enfoque terapéutico de los pacientes con hipertensión ortostática, y adicionalmente no hay evidencia actual de que la fragilidad modifica el impacto positivo de la terapia antihipertensiva. Entonces quizás eso es la primera premisa que deberemos mantener a la hora de decidir terapias que puedan impactar en la calidad de vida y en los eventos duros de nuestros pacientes. Ahora bien, si todos sabemos desde el punto de vista fisiológico qué sucede desde el punto de vista de mecanismos que puedan funcionar para adaptarnos cuando nos ponemos en bipedestación. Todos sabemos que desde el punto de vista fisiológico, el retorno venoso o el movimiento de toda la carga venosa hacia el abdomen o por debajo del diafragma y a los miembros inferiores hace que disminuya el retorno venoso, disminuya el llenado ventricular, el gasto de la presión, condicionando un descenso de la sangre al sistema de retorno venoso de compliance, ¿verdad? Que es los de distensibilidad. Entonces, ¿qué hace el mecanismo? Los mecanismos que ocurren son los vasoreceptores, que están alojados en el arco aórtico y en el seno carotidio, y los que nos permiten, a través de mecanismos compensatorios, como aumento de la frecuencia cardíaca, producción de taquicardia y vasoconstricción, con aumento del tono vascular, lograr que podamos restablecer a la normotensión. Eso es lo que aquí ocurre desde el punto de vista fisiológico normalmente. Ahora, si existiese un desbalance en este sistema barco-reflejo, entonces, o fallara el sistema, entonces pudiésemos hablar de que haya disminución o producción de síntomas como mareo y desvanecimiento o síncope, que muchas veces puede estar ocurriendo por situaciones transitorias como depresión de volumen, pacientes deshidratados o pacientes que tomen medicaciones adicionales que logren bajar la presión mucho más allá de los estándares. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos en el consultorio es cuánto tendría que el paciente disminuir en términos de presión arterial sistólica y diastólica para considerar que un paciente tiene hipotensión ortostática. Entonces, la definición en las guías está clara. Hablamos de 20 milímetros para la presión arterial sistólica y 10 milímetros para la presión diastólica. ¿Cómo lo hacemos? La idea es evaluar la presión 1 a 3 minutos después que el paciente haya estado 5 minutos sentado. La pregunta que tendremos que hacernos es, todos acá en la práctica clínica le evaluamos al paciente la presión acostado, sentado y de cúbito, de pie. Esa es la gran pregunta, porque si nosotros queremos evaluar que existe hipotensión ortostática, tendríamos que entonces hacerlo todo en la práctica clínica y no solo dejar a la enfermera en el consultorio o preconsultorio hacer esto. Muy bien, entonces la diferencia entre un descenso transitorio y un persistente en la práctica clínica hace las dos grandes vías para la definición. Uno tiene que ver con que haya un descenso transitorio que mejora, hablamos de una condición benigna, que básicamente puede hablar de multifactorialidad con relación al tratamiento o deshidratación, etcétera, y que si el descenso se mantiene persistentemente, entonces estamos hablando que haya la posibilidad de una falla autonómica. Entonces, el benigno mejora rápidamente, volumen, eliminación de los factores que produzcan depresión de volumen, y la hipotensión ortostática entonces ya tendría a un problema un poquito más de evaluación multidisciplinaria. Entonces, ¿qué dicen las guías? Un poco haciendo una revisión de las guías americanas, del Colegio Americano, de la American Heart Association, de la Guía Europea de Cardiología, establecen algunas directrices sobre la hipotensión ortostática que me gustaría compartir en este momento. Una tiene que ver con el hecho de que algunos estudios o revisiones de paper hablan sobre lo que se usó para poder evaluar los niveles de recomendación. Uno tiene que ver con los cambios ortostáticos que se producen en la presión arterial sistólica, que fue básicamente tomado del estudio SPRINT.
donde habla básicamente de los resultados muestran significancia en cambios ortostáticos relacionados a cambios como la edad, función renal, etcétera, y que son importantes para considerar el objetivo óptimo de la presión arterial. Adicionalmente, estudios como, por ejemplo, que tienen que ver con los cambios que tienen que ver o la capacidad de los diuréticos en producción, disminución de presión arterial sistólica. A pesar de que lo que uno quisiera pensar, los diuréticos de ASA no son, si bien bajan la presión arterial, los diuréticos tiacídicos tienen mayor preponderancia en este sentido. Lo que significa que de alguna forma los pacientes que se trazan con tiacídicos tienen mayor probabilidad de poner o incidencia de hipotensión postural que los que reciben así diuréticos de ASA. Y cuando revisamos también la posibilidad de las terapias que podemos utilizar en este grupo de pacientes, los beta bloqueantes, como ya fue mencionado previamente, se asociaron con una probabilidad más allá del doble de presentar hipotensión ortostática y más del triple de presentar sostenida y alteración con la estabilización de la presión arterial. Obviamente esto es un advertise. Si el paciente tiene indicación porque tenga angina de pecho, tiene cardiopatía isquémica o tenga falla cardíaca, obviamente sale de toda esta recomendación. Entonces, bueno, la evidencia y las recomendaciones de las guías, en el contexto general, hablan de que los beneficios de tratamiento intensivo, hay evidencia con relación a este sentido. Esto genera interrogantes si es realmente aplicable en pacientes con hipotensión ortostática. Desde el punto de vista de la prevalencia, 7 a 10% de los adultos hipertensos pueden tener hipotensión ortostática, sobre todo en mayor edad, mayor probabilidad, y quedan fuera excluidos de esta recomendación aquellos que tengan causas neurológicas, como por ejemplo aquellos con Parkinson o neuropatías autonómicas. Muy bien, entonces cuando hablamos en relación con los fármacos antihipertensivos, sí la evidencia es bastante clara al decir que hay ciertas clases de fármacos que pueden aumentar la posibilidad o el riesgo de padecer de hipotensión ortostática dentro del grupo de los tiacídicos, claramente definidos, los alfa bloqueantes y los beta bloqueantes entre sus clasificaciones terapéuticas. Por lo tanto, es recomendable detectar la posibilidad de existencia de hipotensión ortostática fácilmente en el consultorio con la evaluación de la presión arterial acostado, sentado y de pie, y evaluar la posibilidad de que si no estamos en presencia de efectos colaterales, entonces podamos iniciar o intensificar tratamiento en el caso de que no lleguemos a las metas y sobre todo vigilar la seguridad. En relación a los datos de la evidencia, algo que es muy claro y muy común en la población médica es que hay miedo a que el tratamiento intensivo pudiese empeorar o pudiese hacer que aparezca hipotensión ortostática. Entonces, de alguna forma, evaluar la evidencia real entre los ensayos clínicos aleatorios muestran, o no muestran, mejor dicho, asociación entre la hipertensión ortostática y el tratamiento intensivo con antihipertensivos, lo vimos en el SPRINT, lo vimos en el HIVET, y que no se observó de igual forma aumento interesante de efectos adversos. Cuando hablamos entonces de las condiciones clínicas, los antihipertensivos inclusive intensificar puede desenmascarar la existencia de hipotensión ortostática. Esto obviamente en el caso que ocurriese con disfunción autonómica va a requerir una evaluación cuidadosa y la presencia de síntomas es una medida útil en el manejo de adultos con hipertensión. Los mensajes de esta guía, la guía americana, hablan de que no contraindica automáticamente el tratamiento intensivo de la presión arterial, se recomienda un enfoque individualizado y como parte del manejo integral, no como una barrera para el control óptimo. No pensar que porque el paciente es adulto mayor no debo intensificar y no lograr bajar la presión. Ahora cuando vemos las recomendaciones, bueno, las guías recomendaciones 1A y 2A y 2A-BR para hablar de la mejoría de tratamientos para hipertensión, intensificar como metas menor a 130-80 siempre y cuando no haya síntomas o no haya presencia de hipotensión ortostática sintomática. Ahora cuando hablamos de este resumen de la evidencia, hablamos definitivamente que podemos decir en este contexto que la evidencia muestra que no contraindica el tratamiento intensivo de la presión arterial, no modifica los beneficios cardiovasculares del control intensivo y muestra la importancia de una evaluación y vigilancia individualizada. Cuando vemos un poco el contexto de las guías europeas, de la Sociedad Europea de Cardiología, basada en su guía de presión arterial elevada del 2024, habla de que la frecuencia de la hipertensión ortostática no aumenta con tratamientos antihipertensivos más intensivos. Desde el punto de vista neurogénico o no neurogénico como causa etiológica, siendo la no neurogénica la más frecuente, las causas comunes como enfermedades neurodegenerativas, diabetes, deficiencia de vitamina B12, insuficiencia renal, entre otras, y los fármacos con menos impacto son aquellos justamente que están en la primera línea del algoritmo de tratamiento, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los calcioantagonistas dihidropiridínicos como la amlodipina y la lercanidipina o felodipina. En el manejo clínico, inicialmente lo importante en caso de que haya pacientes con hipertensión supina o hipotensión ortostática, lo ideal es cambiar la postura lentamente, hay que educar a los pacientes que reciben tratamiento independientemente de que tengan o no síntomas, y que el paciente debe comenzarse a sentarse con calma.
la gente siempre se levanta como que si hubiese un terremoto encima de su techo. Y la idea es que obviamente tenemos varios sectores y mecanismos adaptativos que obviamente a medida de la edad pues cambian. Que haya una buena hidratación, evitar el consumo de alcohol, uso de medidas de compresión, funciona mucho en las fajas abdominales para este grupo de pacientes y sobre todo en pacientes con síntomas que puedan dormir con la cabeza elevada para reducir la hipertensión supina. Tratamiento farmacológico, no suspender automáticamente la medicación, tratar causas reversibles y asustar fármacos de menor riesgo para hipotensión ortostática. Aquí están los niveles de recomendación para las guías europeas. Y antes de iniciar la medicación, es recomendable evaluar o no la existencia de hipotensión ortostática y obviamente enfoques de forma farmacológicos o no que tengan como objetivo disminuir el riesgo. Y un poco para terminar, todos conocen un poco el algoritmo que tenemos ahora de tratamiento, iniciar con doble terapia, eso ya probablemente lo hemos visto y lo hemos trabajado ya hace más de 5 años. Lo importante de esto es que en el advertising de esta guía establece claramente cuál sería el candidato de un paciente para iniciar, por ejemplo, monoterapia antes de terapia dual. Y justamente en su advertising habla de aquellos pacientes que puedan tener hipertensión ortodóntica sintomática. Entonces, pacientes adultos mayores con fragilidad de moderada a grave, como previamente lo hablaron sobre las escalas, y es que estos pacientes deberían ser candidatos a recibir monoterapia para evitar desenlaces o efectos secundarios más notorios. Y creo que acá en este punto lo que quisiera llevar o traer a la audiencia es que quizás hay evidencia suficiente y contundente para establecer que el tratamiento intensivo de pacientes en este grupo etario se beneficiaron en los grandes estudios y que no por ser adulto mayor no significa que podamos utilizar el mismo algoritmo. Lo que tenemos que hacer es titular dosis bajas y dependiendo de la respuesta ir aumentando y evaluando la posibilidad. Entonces, por eso el punto es que el principal objetivo es lograr las metas de control de presión arterial y las decisiones de desprescripción deberían basarse en riesgos-beneficios más que en el miedo o la inercia terapéutica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, la doctora Janine Mongelos nos hablará de hipertensión en el adulto mayor desde el punto de vista de la geriatría. Ella es especialista en medicina interna, especialista en gerontología y geriatría, presidenta electa de la COMLAB y de la IAGG, past presidenta de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador. Ya tenemos todo hambre a esta hora y vamos a hacer lo que hicimos casi todos, hablar de las diapositivas de la doctora Judith Orales, por supuesto. Bueno, yo le voy a hablar más desde el punto de vista de la geriatría, pero haciendo realmente un pequeño resumen y de acuerdo a todo lo que escuchamos antes, creo que todos tenemos hoy claro que el control intensivo de la presión arterial no tiene mucho que ver con la edad del paciente, ¿sí? Así que vamos a centrarnos un poquitito en todo lo que es la parte geriátrica de este control. Bueno, sabemos que las guías americanas hoy nos piden o nos sugieren realmente que el control sea intensivo en adultos mayores, igual que los adultos jóvenes. Mientras que las guías europeas hoy nos hablan un poquitito más, nos sacan un poco más ese control estricto y sí nos llevan a un fenotipo diferente de paciente, hablando del paciente frágil o no frágil. O sea, dentro de las guías europeas hoy ya podemos decir que estamos un poquito más inmiscuidos con ese paciente que yo creo que todos ustedes van a ver todo el tiempo, porque los adultos mayores son los que más consultan, los adultos mayores son los pacientes que más consumen el tiempo en salud, así que creo que las guías también de a poquito se van adaptando a eso. Estas son las dos últimas guías, la guía americana continúa haciendo revisiones inclusive en el 2026 y aquí nosotros podemos ver cómo existen pequeñas diferencias, pero ya son de repente importantes a la hora de tomar decisiones en el adulto mayor. Y el punto de corte de cada una de esas guías, la europea con una normal o elevada a partir de 120, también la americana, pero hay una pequeña diferencia ahí justamente en los valores en los que se aplica esta guía. La guía europea no tiene la hipertensión del estadio 1 y sí son iguales a nivel de la hipertensión severa.
Hice este cuadro comparativo un poco entre las dos guías, hablando sobre los criterios y la definición de las dos guías en adultos mayores. La guía europea nos habla y nos divide por franja etaria, 65, 75 y 85 años, mientras que la guía americana considera principalmente a los mayores de 65 años sin fragmentar esa edad. Ahí está. Y la evaluación obligatoria previa. Hoy en la guía europea ya se habla de fragilidad e hipotensión ortostática, como habló el doctor Duque recién. Ya es una indicación formal empezar a buscar desde ese lado, mientras que en la guía americana todavía no existe una indicación formal. Sí existe la sugerencia de que tenemos que ver la fragilidad, el fenotipo del paciente, pero no hay una indicación formal. Se sigue manejando, en ambas por supuesto tienen las calculadoras de riesgo, pero todavía no hay una intención real en las guías americanas de usar una escala de fragilidad. Y el umbral, como habíamos visto, de 65 a 84 años para el tratamiento en las guías europeas, y en los mayores de 65 no frágiles para la guía americana, y ahí hay una pequeña diferencia que son frágiles con expectativa de vida. Y esas son las dos calculadoras de riesgo que se usan hoy en día para ambas guías. La SCORE, que se usa en la guía europea, y la PREVEN en la guía americana. Hace años cuando salió la guía, la calculadora SCORE, y yo vi que era la SCORE All People, que es para adultos mayores, dije, bueno, por fin entró algo ahí que era para nosotros, ¿verdad? Y realmente después me decepcioné un poquitito, ¿verdad? Las variables son idénticas en todos los tipos de calculadoras. La única diferencia es que en la Score All People tiene la edad, 70, ¿verdad? 70 en adelante, 70 a 89 años. Y la PREVEN también, las variables son muy parecidas. En ambas existe la tasa de filtración glomerular, que me parece sumamente interesante, porque saben ustedes que a partir de los 40 años empezamos a decaer en el filtrado glomerular, y por supuesto que eso se acelera con la edad. Así que es un dato no menor, que yo creo que también va desde el lado de la geriatría desde el punto de vista del adulto mayor. Y para ver un poquitito qué nos dice la literatura, o sea, la evidencia hoy en día, vamos a ver estudios que ya vimos en los disertantes anteriores, y este es un review del 2019, manejo de la hipertensión en el adulto mayor. ¿Cuál es la presión arterial óptima? Y ahí están los 5 estudios que ya estuvimos viendo. Todos ellos tenían dos brazos, uno intensivo y uno estándar. Pero en aquella época, estamos hablando de más de 10 años atrás, el sprint fue el único que ya ahí entró con un control mucho más intensivo. Si se fijan ustedes, los otros tienen un brazo intensivo, pero va menos de 150, menos de 140, lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a veces a tratar, y me incluyo dentro de esto con nuestros adultos mayores, cuando llegan al consultorio y tienen 75 años y decimos, le voy a bajar por debajo de 12 su presión, voy a hacer eso. Y después si pasa algo y la familia me viene encima, o sea, de verdad existen esos miedos hoy en día a la hora de tratar ese paciente. Pero bueno, hoy la evidencia nos habla de otras cosas, pero tenemos que pensar también de otra forma. O sea, si bien es cierto, la evidencia soporta mucho de esto, tenemos que empezar a pensar, como yo siempre digo, como geriatras. Poquitito como geriatras también a la hora de tomar decisiones. Y para eso es lo que vamos a ir mostrando ahora, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones con ese paciente que viene ahí, está borderline, no sabemos qué hacer con él, y pueden venir otras cosas. Bueno, como ustedes ven, no hubo diferencia significativa entre la edad de estos pacientes, que va de 65, 70 y 80 años en estos estudios justamente. No hubo diferencia, hubo disminución de riesgo cardiovascular general en todos ellos. Y sí, la diferencia es que en aquella época ya el sprint tenía un brazo mucho más intensivo. Y este es otro review del año pasado, hipertensión en los muy viejos, ¿verdad? Bueno, acá nos muestran también 5 estudios donde se incluye el SPRIT, que a mí me gustó mucho en realidad el SPRIT. Es un estudio importante, 11.200 pacientes, se hizo en China, ¿verdad? Pero este estudio, este grupo de estudios
también demostró que no había diferencias significativas en lo que era la edad de los pacientes y la disminución del riesgo cardiovascular. Pero, ¿qué pasó con este review? Y vieron esto, que había una disminución en eventos cardiovasculares como la muerte, la falla cardíaca, el stroke, el infarto de miocardio, el síndrome coronario agudo, pero ¿qué se incluyó? Había mejoría en el deterioro cognitivo que ya estuvimos viendo, pero era una mejoría significativa, o sea, ya era, evidentemente estábamos en el buen camino a la hora de mejorar esa presión arterial. ¿Y qué empezó a demostrar? Empezó a demostrar también que la hipotensión, el síncope, las anormalidades electrolíticas y la lesión renal o la injuria renal sí progresaban en ese paciente donde iniciábamos un tratamiento intensivo, ¿verdad? Habían estas complicaciones y estas complicaciones son las que nosotros más tenemos miedo a la hora de tratar. Realmente, viene ese paciente con hiponatremia o somnoliento después de haberle iniciado medicación, o viene el familiar y te dice que ya se cayó varias veces, que quiere que le quites toda esa medicación, que para qué hiciste eso, que para qué le bajamos tanto la presión arterial, ¿verdad? Y ahí entra otra vez nuestro miedo y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer realmente con ese paciente, solamente por no mirar un poquitito más allá de ese paciente adulto mayor. Y lo que se vio justamente con este review es que estos pacientes epidemiológicamente son los mayores que hay a la hora de tratar hipertensión. Sabemos que son muchos adultos mayores, tienen enfermedades cardiovasculares, hacen algún evento de ACV, por supuesto que tienen mayor mortalidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer hoy en día? Y no solamente a nivel cardiovascular, de estudios cardiovasculares, sino que hay que incluir un poquito más este tipo de pacientes en los estudios. Sé que cuesta incluir, eso es algo difícil para todos, incluir este grupo de pacientes. También incluir a los pacientes que están en residencias de larga estancia porque tienen totalmente otro estilo de vida, justamente. La gente que tiene, los pacientes que tienen demencia deben entrar en este grupo, porque ahí cuesta un poquitito más el tema de lo que es la polifarmacia y la desprescripción y la toma y adherencia de medicamentos, y estudios de todo lo que se vea a nivel de deterioro cognitivo. En el 2017, la Geriatría Mundial hizo un cambio y creó una guía, entre comillas, integral, que al comienzo fueron 4M y después fueron 5M. Y no solamente se utilizó en hipertensión, pero que hoy en día en realidad se usa mucho para lo que es cardiovascular. Los cardiólogos quieren todo, que tenga todo una guía, que tengan todo un número. Todos los cardiólogos quieren así, 1 más 2, quieren ellos, ¿verdad? Y con el adulto mayor no se puede. Lastimosamente son tan heterogéneos que no se le puede muchas veces englobar en esos estándares que ojalá pudiéramos realmente y se pueda llegar, ¿verdad? Y empezaron las 4M en la geriatría: movilidad, la mente, la medicación, ¿verdad? Y lo que más importa. ¿Y qué es lo que más importa? Lo que quiere el paciente, la calidad de vida, cuánto tiempo le queda, qué estilo de vida lleva. ¿Quién le cuida? ¿Quién de verdad le va a dar sus medicamentos? ¿Quién le va a quitar la sal a la comida? ¿Tienen o no tienen? ¿Pueden comprar o no pueden comprar? O sea, si nosotros no miramos desde ese lado toda esa parte, ¿cómo nosotros pensamos que vamos a soportarnos sobre una evidencia si no podemos cumplir eso? Entonces ahí es donde justamente tenemos que empezar a mirar un poquitito más, a geriatrizarnos y ver un poquitito más allá de lo que normalmente es el control de la presión, los números que están, qué medicamentos le van a ir a este paciente y qué no, sino cómo se va a dar todo ese entorno alrededor de ese paciente. Y ahí tenemos lo que son las 5M posteriormente, también en el 2017 continuó. Y aparte de lo que ya hablamos, la movilidad, la mente, la medicación, lo que más importa, se habló de la multicomplejidad, que es este tipo de paciente absolutamente complejo, ¿verdad? Y no estamos hablando solamente de comorbilidades que tiene el paciente, porque puede ser un hipertenso, un diabético, dislipidémico, sino estamos hablando también de que ese paciente tiene fragilidad, que ese paciente puede tener sarcopenia,
Ese paciente súper consumido muscularmente, donde a lo mejor nosotros le calculamos la tasa de filtración glomerular, hacemos eso y no tiene músculo y su creatinina nunca subió. O sea, ese paciente no tiene un número para darnos a la hora de calcular, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar a través de estas 5M a la hora de tomar decisiones. Ya sabemos que el control intensivo demostró y seguirá demostrando que disminuye eventos cardiovasculares en estos pacientes adultos mayores. Tenemos que dejar de tener miedo, pero tenemos que empezar a pensar de otro lado. ¿Cuántos medicamentos es lo que usa? ¿Le agrego o no le agrego? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Se me va a caer o no? Y si se cae, ¿se va a romper o no se va a romper? Voy a venir, le voy a encontrar encamado nomás ya. Le voy a dar más dificultad respiratoria con esta medicación tratando de bajarle la frecuencia cardíaca. Todas esas cosas tenemos que mirar porque es un paciente que igual necesita de nosotros en el tiempo y con una calidad de vida diferente. Es lo mismo que un paciente que pueda tener 70 años, pero realmente tiene una cardiopatía en etapa terminal. ¿Qué es lo que nosotros queremos darle a ese paciente realmente? Queremos darle solamente calidad de vida. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es retirar medicación. ¿Por qué? Porque hay pacientes, y ustedes saben perfectamente, que toman 10 a 15 medicamentos por día. ¿Y saben qué me dicen los pacientes? Que ellos no quieren más comer la comida porque a la hora de la comida tienen que tomar muchos medicamentos y ya no pueden. Ya le quita el hambre. Entonces yo les prometo que a veces pienso que si les retiro unos cuantos medicamentos, me van a comer un poquitito más. Porque cada pastilla que entra en la boca para ellos es como una especie de parte de la comida que deja entrar. Entonces no se olviden también de que podemos ir retirando medicaciones. No importa si estamos hablando de medicaciones que 5 años atrás en ese paciente hicieron que tenga una calidad de vida espléndida, pero hoy ya no es el momento. Sin miedo retirar esos medicamentos justamente y tratar de mantener esa calidad de vida mínima. Hay pacientes que nosotros sabemos que no tienen ni 5 años de expectativa de vida, a veces ni 1 año de expectativa de vida. Sabemos que un cuadro infeccioso le va a llevar a esos pacientes. Entonces, ¿por qué nosotros tanto, como yo digo, nos emperramos en continuar la medicación? Yo veo que llevan y llevan y llevan sus medicaciones hasta el final esos pacientes, ¿verdad? Entonces, empecemos a pensar y a ponernos un poquito más en ese lugar. Y este es un estudio del SPRI que le estaba hablando, pero este es un estudio dentro del estudio. ¿Y por qué me gustó? Voy a ir atrás. Fíjense en esa gráfica. Ahí están todas las variables de presión arterial, pero lo que está en color marroncito claro son todos los pacientes que tenían algún tipo de índice de fragilidad. Imagínense la cantidad de pacientes dentro del estudio. Casi todos tenían algún índice de fragilidad. Tenía 2 brazos, uno intensivo, uno estándar, pero ¿qué hicieron? Lo dividieron en no frágil, moderadamente frágil y severamente frágil. Índice de fragilidad, como ya escuchamos, 1.000.000. Ellos se basaron en el Rockwood. El índice de fragilidad de Rockwood es un índice por fenotipo, que va desde el que es súper fuerte hasta el que es terminal. Y ese abanico tiene 9 fenotipos. Exactamente como cada uno de los adultos mayores que podemos ver, desde ese que corre maratones hasta ese que está en la cama y que no va a levantarse nunca más. Los eventos, los endpoints fueron eventos cardiovasculares mayores y muerte por todas las causas. Y como vemos acá, en todos, absolutamente en todos, hubo mejoría y eso ya sabemos. Hubo mejoría en eventos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio, stroke, falla cardíaca, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, pero sí en absolutamente todos hubo un aumento del deterioro de la función renal en el tratamiento intensivo. O sea, esto está demostrado en muchos estudios, no en uno solo, en muchos estudios, que la función renal va a ir cayendo, propia de la edad, y se suma lo que estamos haciendo con la presión. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver? No solamente el monitoreo continuo de la presión en la casa, no solamente eso, también tenemos que monitorizar ese filtrado glomerular que a veces nosotros dejamos pasar por alto, porque solamente queremos ver los números los números y las cifras de esa presión,
que se manejan en la casa. Y ahí otra vez, mejor, por supuesto, del lado de la disminución, pero también vuelve a demostrar, y ahora ya dividido en frágiles y no frágiles, y severamente frágiles. Fíjense ustedes cómo en todos, en absolutamente todos, independientemente de la fragilidad, el filtrado glomerular se deterioró. Bueno, y este era un cuadro que a mí me encantó. Los SAE son los eventos de salud que son posiblemente pueden llegar a la muerte o determinan un estado de discapacidad permanente. ¿Y cuáles eran esos eventos? Hipotensión, síncope, anormalidades electrolíticas. Disculpen que me doy la vuelta, pero la verdad que no tengo mi anteojo y no veo acá. Entonces me tengo que dar la vuelta. Bueno, las caídas que son temibles. En geriatría una caída, en Europa el movimiento caídas es gigantesco en geriatría. O sea, lo que se habla de caídas, ¿verdad? La lesión renal y la muerte renal. La muerte por eventos renales realmente. En todos, absolutamente todos los tratamientos intensivos existieron y fueron mayores estos eventos. No podemos negar eso, no podemos tapar el sol con un dedo. No fueron estadísticamente significativos diferentes, no fueron, pero no podemos negar que esto va a ocurrir en ese paciente. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y ya lo que habló también el doctor Duque, la titulación lenta. La titulación en un adulto mayor que ya es frágil, ya tiene un grado de fragilidad, lo tenemos que hacer en un promedio de 3 meses, inclusive 6 meses si es necesario. Dosis pequeñas, las menores dosis posible, iniciar dosis fijas si necesitamos combinar una sola píldora, por favor, ¿sí? No usemos más esto, porque son dos medicamentos que entran a la boca del paciente adulto mayor, aparte de todos los que tienen. Acuérdense que ese paciente va a tener demencia vascular, ya es un paciente con riesgo cardiovascular, va a desarrollar una demencia vascular. También queremos mejorarle eso. Así que tenemos que pensar dosis pequeñas en un tiempo prolongado comparativamente con otro paciente. No nos apuremos en volver a medicar, no nos asustemos con esos valores de presión. Vamos a hacerlo lentamente. ¿Por qué? Porque la caída, la hipotensión ortostática y muchas veces no podemos controlar como queremos controlar el laboratorio para ver cómo están los electrolitos, para ver cómo está la urea creatinina. No nos da esa posibilidad de controlar tan cerca. Entonces tenemos que pensar que si no vamos a poder controlar tan cerca y lo vamos a controlar cada 2 meses, entonces hagámoslo despacio. Seamos prudentes a la hora de tomar decisiones realmente y pensemos en las 5M. Y bueno, creo que hemos derribado un mito sobre el punto que tenemos que llegar para el control de la presión arterial en adultos mayores. Sí, la evidencia nos demostró que hoy hay, de hecho ya, beneficios cardiovasculares, seguro, pero también hay un beneficio en el deterioro cognitivo como estuvimos viendo. O sea, todo esto, el control intensivo ya de hecho tiene una mejoría en el deterioro cognitivo porque sabemos que hay demencia vascular en la mayoría de estos pacientes, ¿verdad? Disminuir el riesgo de las caídas y la hipotensión ortostática está en la forma en que mediquemos, está en la forma que veamos el entorno, está en la forma y las estrategias que vamos a tomar si utilizamos esas 5M. Son súper fáciles esas 5M. No son difíciles de entender, no son difíciles de usar. Lo que pasa es que nos falta práctica a la hora de sentarnos delante de ese paciente y no solamente mirar los números que nos traen de lo que están controlando la presión en la casa. Y mirar también, por más de que seamos cardiólogos, internistas, nefrólogos, diabetólogos, yo como geriatra les pido por favor que miren en todos los medicamentos que toma el paciente, ¿sí? Porque vemos normalmente que ya me fui a mi cardiólogo, ya me fui a mi nefrólogo, ya me fui a mi diabetólogo, ¿verdad? Y nosotros siempre somos los directores técnicos, pero cada vez que vienen tenemos que revisar los medicamentos porque nos damos cuenta. Ayer vi una paciente que tenía 2 medicamentos idénticos. Uno
le dio su cardiólogo ya hacía un tiempo y otro le agregó el diabetólogo, ¿verdad? Y estaban bien los dos medicamentos, no estaban mal. O sea, estaban muy bien los dos medicamentos, pero uno de los dos nomás necesitaba el paciente. Y el paciente vino porque se sentía mal, porque estaba mal. ¿Qué pasa? Estaba con hiponatremia el paciente. Y acuérdense que estos pacientes suman un poquito más el estado de ánimo, ¿sí? Tienen antidepresivos, los antidepresivos, Dios mío, ¿sí? Hiponatremia, ¿sí? Alargamos el QR con los antidepresivos. Miremos todos la cantidad de medicamentos que tiene. Yo creo que entre todos podemos hacer algo mejor por ese paciente, que tome menos medicación, que se caiga menos, que se duerma menos, que se interne menos. Cada internación en un adulto mayor es un aumento de la fragilidad que no tiene vuelta atrás. Y siempre vamos a escuchar, desde cuando se internó ya no salió igual. Mi mamá, mi papá ya no eran lo mismo después de la internación. Y claro, se fragilizan cada vez más. Entonces, hoy sabemos que el control estricto de la presión arterial y los eventos cardiovasculares son independientes al grado de la fragilidad, ¿sí? Independientes al grado de la fragilidad. Los severamente frágiles, por supuesto, sentarnos y tomar las mejores decisiones como si fueran nuestros padres hoy en día. Decidir como si fuera mi papá y mi mamá. ¿Qué voy a hacer con ese paciente severamente frágil? Ese paciente que tiene una expectativa de vida corta. Titulaciones sumamente lentas y no solamente para lo que es cardiología. La titulación lenta tiene que estar en todo lo que iniciemos con un paciente adulto mayor. Valorar cada vez que podamos la tasa de filtración glomerular. Por favor, sigan haciendo los cálculos de tasa de filtración glomerular. Utilizar para todo, no solamente para este tipo de pacientes las 5M. Dejar de pensar dentro de una caja en la especialidad que estamos. Abrir un poquitito el panorama y pensar en estas 5M. Monitorización permanente de estos pacientes. El control remoto que le decimos tiene que seguir estando muy de cerca y eso dependemos del entorno del paciente realmente. Necesitamos que ese entorno nos responda, que ese entorno esté, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Porque el trato ya no es directamente con el paciente, porque el paciente puede tener un deterioro cognitivo, se nos complican más las cosas, cómo va a tomar su medicación. Mirar un poquitito más allá del escritorio, mirar un poquitito más allá que solamente el paciente, mirar ese entorno, como dijo José Aponte, mirar cuando entra caminando. La velocidad que tiene al caminar ya nos dice todo. Fácil, no es difícil hacer eso, así que hoy en día yo creo que el mejor control es el mejor criterio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Estamos cortos de tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta. Vamos a darle oportunidad. Ya hay una pregunta. No sé si tenemos. Buenas tardes. Mi consulta es, ¿cómo la abordamos al paciente mayor que tiene una sistólica normal y está con una hipertensión diastólica solamente? Y en el otro extremo, cuando la mínima del paciente está muy baja también y sabemos que eso aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se aborda estos pacientes? Y va a ser para el doctor, o los cardiólogos, sí, la doctora Torales, no sé si tiene alguna. Los dos pueden dar su opinión. Este es un tema muy frecuente, principalmente para los ancianos. Desde el lado de cardiología, nosotros miramos mucho para la presión sistólica en este paciente. Claro que tenemos que tener el cuidado
de no bajar por demás la diastólica ideal, que no esté abajo 70, principalmente si estamos hablando de pacientes que tienen doença coronaria. Y también importante se acordar que en los ancianos es muy frecuente tener una gran variabilidad de la presión sistólica. Hoy está alta, mañana baja. Entonces, es importante saber que una variabilidad de la presión sistólica es frecuente en los ancianos. Es mucho más interesante tomar decisiones con bases, por ejemplo, en monitoreo ambulatorial de la presión arterial, que te da un promedio de la presión a lo largo de las 24 horas.